La medicina nos dice que la esquizofrenia es una enfermedad cerebral grave. Las personas que la padecen pueden escuchar voces que no están allí. Ellos pueden pensar que otras personas quieren hacerles daño. A veces no tienen sentido cuando hablan. Este trastorno hace que sea difícil para ellos mantener un trabajo o cuidar de sí mismos. Los síntomas de la esquizofrenia suelen comenzar entre los 16 y 30 años. Los hombres a menudo desarrollan síntomas a una edad más temprana que las mujeres. Por lo general no se desarrolla después de los 45 años. Hay 3 tipos de síntomas. 1. Síntomas psicóticos distorsionan el pensamiento de una persona. Estos incluyen alucinaciones, ver o escuchar cosas que no existen, delirios, creencias que no son ciertas, dificultad para organizar pensamientos y movimientos extraños. 2. Síntomas negativos hacen que sea difícil mostrar las emociones y tener una conducta normal. Una persona puede parecer deprimida y retraída. 3. Síntomas cognitivos afectan el proceso de pensamiento. Estos incluyen problemas para usar información, la toma de decisiones y prestar atención. La medicina nos dice que no se conocen las causas de la esquizofrenia y dicen que los genes, el medio ambiente o la química del cerebro pueden tener un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. Pues bien, ¿de qué se trata todo esto? ¿Seguro que todos los casos de esquizofrenia se tratan de enfermedad mental o hay algo más oscuro detrás de todo esto? Todos aquellos que lo sufren no son enfermos mentales, sino que detrás están las entidades parasitarias que atosigan a la humanidad. El sistema, como siempre hace, lo achaca todo a enfermedades mentales, todo para ocultar la otra realidad que está ahí, paralela a este mundo. Incluso las posesiones demoníacas las catalogan también como enfermedad mental. La gente adoctrinada por este sistema controlador no creerá en la existencia de ese otro mundo que nos rodea, ni en la existencia de entidades que se alimentan del sufrimiento de los seres vivos. Si intentas explicarles esa realidad, te atacarán y se enfadarán, ya que están demasiado adoctrinados como para ver y aceptar la existencia de otras realidades paralelas a esta. La mayoría de las entidades parasitarias que acosan a personas diagnosticadas con esquizofrenia hablan mentalmente y sin parar a sus víctimas, obligándoles a que se quiten la vida o hagan daño a alguien de su entorno. Las voces en la inmensa mayoría de los casos insultan, hacen sentir depresión, complejos, inferior a los demás. Después de esto, las entidades se harán visibles de diversos modos ante sus víctimas, con formas monstruosas que los hagan enloquecer. Poco a poco apartarán a su víctima de cualquiera, todo para que sea más difícil librarlos de estas entidades. Estos ataques continuos que al afectado le cueste mantener una conversación normal. Su comportamiento será errático, ya que las voces y visiones no pararán ni un momento. La víctima de estos ataques, al no saber qué hacer ni a quién acudir, ya que no lo comprenden y solamente le darán medicamentos para mantenerlo drogado y cada vez más cansado, acabará por querer quitarse de en medio. Y eso es lo que buscan estas entidades. Todo para crear un comedero energético, como yo lo llamo, crear el ambiente necesario para alimentarse de todo aquel que se encuentre en el lugar. Relacionado con el asunto de la llamada esquizofrenia, voces en la cabeza y alucinaciones en los afectados, me encontré con una película muy interesante y se titula Voces. La puedes encontrar en Netflix. La película trata sobre Eric, un niño de 9 años que sufre de pesadillas y voces que le hablan mentalmente y que lo acosan constantemente. Al principio sus padres lo achacan todo lo que le ocurre al niño a esquizofrenia o alguna enfermedad mental y lo envían a varios psicólogos, pero pronto se dan cuenta de que hay algo más oscuro detrás de esas voces. Además, las voces se escuchan también a través de objetos electrónicos como walkie-talkies, radios, juguetes, televisión, etc. Aquí nos muestran cómo las entidades interdimensionales pueden utilizar objetos electrónicos para comunicarse con esta dimensión. Ahí tenemos, por ejemplo, las psicofonías, donde pueden recogerse voces de entidades interdimensionales, incluso las psicografías, imágenes de entidades que se pueden grabar en la televisión. Estas entidades, como he dicho en varias ocasiones, tienen facilidad para utilizar la electricidad para comunicarse y desplazarse a esta dimensión. Será por eso que este planeta está rodeado de electricidad. Robert Monroe lo explica en sus libros sobre viajes fuera del cuerpo. Las entidades interdimensionales utilizan la electricidad para moverse de una dimensión a otra. Además, según dijo, la electricidad es perjudicial para el alma o espíritu del humano. Le impide el paso a otras realidades. Además, explicó que la electricidad
electricidad atrapa almas y espíritus de quien sale del cuerpo. También nos muestran en la película que los insectos se sienten atraídos por la presencia de las entidades que acosan al niño. Es curioso como en hechos reales sobre parasitación de entidades en casas, etc., los insectos, como las moscas, se acumulan en habitaciones de casas donde hay una gran casuística paranormal. Los insectos se sienten atraídos por la electricidad y por el electromagnetismo. Cuando una entidad o varias se acumulan en un lugar abriendo portales de entrada y salida, se acumula una gran cantidad de electromagnetismo. Es por esto que los insectos se concentran en lugares habitados por estas entidades interdimensionales. Los insectos son buenos detectores de estos campos electromagnéticos. Los animales como gatos, perros o pájaros también lo detectan. Es por esto que también nos muestran en varias películas de temas paranormales cómo los pájaros chocan, por ejemplo en ventanas y fachadas de casas. Los pájaros se guían por el magnetismo y cuando detectan un fuerte campo electromagnético se sienten atraídos y desorientados. En la película además nos vuelven a mostrar el color rojo en forma de pelota como el contacto con estas entidades y el agua, en esta ocasión una piscina, para simbolizar el paso de una dimensión a otra. En las películas se repiten una y otra vez el agua y los espejos y el color rojo para describir esto, el paso de esta dimensión física a la dimensión donde habitan las entidades parasitarias. Relacionado con las entidades parasitarias que engañan a sus víctimas emitiendo voces mentalmente está la película The Mimic, No sigas las voces. Esta película nos muestra cómo las entidades parasitarias imitan a los humanos para atraer la atención de sus víctimas. En una escena de la película, una mujer mayor le dice a su nieta lo siguiente: los espíritus le hablan porque la han elegido para atraparla. Ellos no pueden crear, solo imitar. Estas entidades y aquellos a quienes engañan para que cumplan sus órdenes solo pueden imitar. Ellos pueden infectar nuestros pensamientos y por lo tanto hacer que los seres humanos crean y lleven a cabo sus intenciones, pero carecen de la chispa de la vida espiritual que los humanos llevamos. Es por esto que el miedo es tan importante para ellos. Es su arma más poderosa contra la humanidad. Una vez que tenemos miedo, nosotros, en efecto, honramos su presencia y dominio sobre nosotros. Una vez que hacemos esto, ellos tienen influencia sobre nosotros. Sin embargo, si no lo hacemos y los vemos como son, unos parásitos, ya no nos pueden hacer nada, aunque aquellos que han infectado aquí en nuestro plano dimensional pueden ser un problema. Aún así, el principio sigue siendo el mismo. Mientras cada uno de nosotros puede experimentar la liberación total que trae la verdad, cuando un número suficiente de nosotros llegamos a darnos cuenta, la Matrix se derrumba. Esta es la razón por la cual sus acciones y comportamientos han llegado a ser tan frenéticos y están teniendo que recurrir a la fuerza bruta y a técnicas de control masivo. Continuarán siendo más descuidados y tenemos que destaparlos a cada paso.